Donostia se convertirá un año más en una gran feria el día de Santo Tomás, este sábado. Un día muy arraigado en nuestra ciudad, que recuerda esa época en la que los baserritarras venían a la capital para pagar la renta del caserío o de sus tierras, pero también para comprar bacalao y dulces, y de paso vender sus productos. Y es que este día de fiesta también debe ser un día para reivindicar lo nuestro, los productos que también son nuestra seña de identidad, y los y las productores pequeños que garantizan unas materias primas de calidad y un comercio cercano. Todos ellos conformarán esta feria con más de 200 puestos, 212 exactamente este año. Por ello, quiero también remarcar los concursos que pretenden reconocer esa labor, como es el caso del concurso Exposición de Productos del Campo, el concurso de miel y, por supuesto, la 18ª edición del concurso de Chistorra de Euskal Herria. Y en este extenso programa incluimos también, como no podría ser de otra forma, música, bertsolaris. En cuanto a los bertsolaris, os queremos decir que estarán con nosotros Nerea Lustondo y Amets Arzallus en el Boulevard. Este último es el reciente Txapeldun de Euskal Herria. Y en la Plaza de la Trinidad también podremos disfrutar de los versos de Unai y Beñat Gaztelumendi. Como sabéis, Beñat se ha entrenado en la final disputada este fin de semana. Este año los talleres y la venta de artesanía se concentrarán a lo largo de la calle Elcano hasta la avenida. El público infantil disfrutará de diferentes talleres en el Boulevard, mañana y tarde, y a la tarde en la Brecha y en la Plaza Zuloaga. En este último lugar, en esta última ubicación, tendrán opción a tomar parte en diferentes actividades de deporte rural. Todos los detalles los tenéis en el dossier que os hemos repartido. El centro neurálgico, como siempre, será la parte vieja, pero quiero remarcar que en diferentes barrios también se celebrará el Día de Santo Tomás, como en Gros, y disfrutarán también de diferentes actividades en Amara, Ibaeta, Inchaurrondo y Larracho. En Santo Tomás también hemos querido hacer nuestra aportación al bicentenario con la recreación de una sidrería del siglo XIX de Donostia, en la que se escenificarán el ambiente y el aspecto que tenían las sidrerías de nuestra ciudad en aquella época. Además, el traslado de la sidra se hará el sábado, el día de Santo Tomás, en un carro tirado por bueyes desde el caserío Cachola Gallete. Queremos promover unas fiestas más limpias y sostenibles. Por ello, habrá vasos reutilizables, bidones de recogidas de aceite, contenedores especiales y baños químicos. Sin olvidar que para ese día se reforzará el transporte público y se cerrarán algunas vías públicas.